El sudor le corría por la nuca a Samuel mientras sostenía en la mano la bolsa con todos sus ahorros. Había caminado durante horas por los corredores fétidos de la estación de comercio ilegal más infame de la zona neutral, siguiendo rumores sobre una subasta oculta de mercancía viva. Lo que encontró al final del pasillo fue peor de lo que imaginó, una sala circular iluminada con focos amarillos parpadeantes, repleta de hombres y alienígenas de miradas grasientas, algunos fumando especias, otros bebiendo licores caseros. Al centro, sobre una plataforma de metal manchada de sangre, estaba ella. Niara permanecía hincada dentro de una jaula, casi desnuda, con cadenas ligeras en los tobillos y una cinta metálica rodeando su cuello. Su piel, de un tono amatista pálido, estaba surcada por marcas recientes, como si alguien hubiera querido recordar a todos quién mandaba. Los murmullos entre los asistentes eran asquerosos. Hablaban de horas de alquiler, de trucos nuevos, de quién apostaría más por tenerla la próxima semana. Samuel sintió náuseas. No había venido a salvar a nadie, se dijo a sí mismo. Solo necesitaba conseguir información. Pero la mirada de ella lo atrapó antes de que pudiera dar un paso atrás. Cuando los ojos de Niara, enormes y traslúcidos, encontraron los suyos, algo se rompió dentro de él. No vio una esclava de placer. Vio a una mujer al borde de rendirse a la muerte. Y supo, de una forma casi ridícula, que ya no podía mirar hacia otro lado. El subastador, un roedor bípedo llamado Cres, se relamía cada vez que Niara se movía para cubrirse con sus propios brazos. Samuel se abrió paso hasta el estrado, ignorando las manos sucias que lo empujaban o le lanzaban insultos. «Tienes que sentarte como todos», gruñó Cres, olfateándolo como a un pedazo de carne barata. «Aquí no hay lugar para héroes, humano». Samuel soltó la bolsa de créditos directamente en la mesa de subastas. El tintinear de las monedas metálicas y los chips digitales fue tan ruidoso que toda la sala cayó de inmediato. Cres soltó una carcajada. «¿Crees que puedes comprarla así de fácil? Ella vale el triple por noche», escupió el roedor, mostrando dientes amarillos. Samuel no contestó. Metió la mano dentro de su chaqueta y sacó su única arma, un viejo blaster de mango de madera. Lo colocó con cuidado sobre la mesa, apuntando hacia Cres. «Ahora vale lo que yo digo», dijo con voz grave, la voz de alguien que no estaba jugando. Nadie se atrevió a reír. Cres tragó saliva y activó el panel de desbloqueo. La jaula se abrió con un chirrido de metal oxidado, un sonido que parecía burlarse de todos los que miraban. Niara no se movió al principio. Estaba tan acostumbrada a que la tomaran por la fuerza, que no comprendía lo que significaba esa puerta abierta. Samuel se acercó, paso a paso, sintiendo cada mirada de odio clavarse en su espalda. Se quitó la chaqueta de piloto y se agachó frente a ella. Niara apenas levantó la cabeza. Sus labios temblaban. «¿Qué vas a hacerme?», preguntó con un hilo de voz que le rasgó el pecho. Samuel colocó su chaqueta sobre sus hombros, cubriéndola como si cubriera un diamante roto. Su mano, cálida y fuerte, sostuvo su barbilla. «Nada que no quieras. Ahora eres libre». Niara parpadeó, una, dos veces, como si intentara recordar cómo era llorar sin miedo a ser castigada. Sus manos se aferraron a la tela áspera de la chaqueta y entonces, muy despacio, gateó hacia él, hasta dejar su frente apoyada contra su pecho. Samuel sintió su corazón martillar tan fuerte que pensó que todos lo escuchaban. El silencio se rompió con un murmullo colectivo, algunos lo llamaron loco, otros idiota. Pero Samuel solo vio a Niara. Y en su mente se juró a sí mismo que aquel sería el último lugar donde alguien la vería de rodillas. Se levantó, sosteniéndola entre sus brazos, ignorando los gritos de protesta y la furia de los traficantes que ya contaban las pérdidas. Caminó entre la multitud como si llevara una corona y no a una mujer rota. Ella, envuelta en su chaqueta, abrió los ojos justo antes de salir de la sala. Por primera vez, no había terror en ellos. Solo una chispa diminuta de fe. Cuando pasaron la última puerta metálica, Samuel sintió que todo su universo cambiaba para siempre. Y a pesar del peso que comenzaba a aplastarle los hombros, sonrió como un hombre que finalmente encontró algo por lo que valía la pena morir. El rugido de los motores retumbaba en la nave mientras dejaban atrás la estación flotante, un nido de carroña y secretos podridos que Samuel prefería olvidar para siempre. Niara estaba recostada sobre un catre improvisado en la pequeña cabina de tripulación, envuelta en varias mantas humanas que apenas podían contener la fragilidad de su cuerpo exhausto. Samuel la observaba desde la consola de mando, revisando una y otra vez los radares, los detectores de rastreo y cada código de seguridad. Temía que en cualquier momento un carguero de matones o un cazarrecompensas apareciera detrás de ellos,
exigiendo recuperar la mercancía perdida. Cada cierto tiempo, la miraba dormitar. Su respiración era apenas un susurro, interrumpida por espasmos nerviosos que traían consigo imágenes horribles. A veces murmuraba palabras ininteligibles, quizás plegarias o disculpas. Cuando se agitaba demasiado, Samuel se acercaba, la tomaba de la mano y la sentía relajarse como un animal herido que reconoce la mano que no duele. 3 días pasaron entre saltos hiperlumínicos y paradas fantasma para reabastecerse de agua reciclada y piezas de repuesto. Samuel apenas dormía. Cocinaba sopas simples, usaba todos sus filtros médicos para curar cada herida superficial en la piel violeta de Niara, y dejaba la cabina principal abierta para que no se sintiera encerrada. Una noche, mientras revisaba unos cables chamuscados en el pasillo de mantenimiento, escuchó un crujido suave. Niara estaba detrás de él, sosteniendo la manta contra su pecho, descalza sobre el frío metal. Sus pies aún temblaban, pero sus ojos tenían un brillo inquieto. ¿Por qué haces todo esto?, le preguntó sin rodeos, su voz un poco más firme que la primera vez. Samuel dejó caer la herramienta. Se incorporó despacio, como si temiera asustarla. Porque nadie te lo hizo antes, respondió, sin adornos. Niara se acercó, apenas un par de pasos. Tenía miedo de todo, menos de él. Extendió su mano, tocó la manga de su camisa grasienta y preguntó lo que le quemaba la garganta desde que la sacó de aquella jaula. ¿Me devolverás cuando ya no te sirva? Su voz se quebró al final. Samuel sintió un nudo cruel en el estómago. Odiaba la forma en que lo miraba, como si su libertad dependiera de un capricho suyo. Alzó una mano, acarició su mejilla helada. No soy tu amo, Niara. Si quieres irte, cuando estés lista, te dejo donde tú digas. Eres libre. Libre de verdad. Ella bajó la mirada, mordiéndose el labio hasta hacerse daño. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla y cayó sobre su mano. Entonces, sin pedir permiso, se apoyó contra su pecho. Samuel la rodeó con los brazos, sintiendo su calor tibio traspasar cada cicatriz de su pasado. Se quedó así, inmóvil, escuchándola respirar, grabándose su olor, su temblor, su fragilidad que exigía ser cuidada, no poseída. Más tarde, esa misma noche, la llevó de vuelta a la cabina. Le preparó una sopa espesa con hierbas secas que tenía guardadas para emergencias. Niara la sorbía despacio, mirándolo con una intensidad que Samuel nunca había experimentado de ninguna mujer, humana o alienígena. Entre cucharada y cucharada, ella susurró casi sin mover los labios: no sé cómo ser libre. Ni qué hacer con ello. Samuel se sentó a su lado, inclinándose hasta que su frente tocó la de ella. No tienes que saberlo ahora. Solo quédate. Respira. Despierta mañana. Y cuando estés lista, me dices a dónde quieres ir. Niara soltó un suspiro roto, casi un sollozo, pero sus ojos brillaron como brasas recién avivadas. Por primera vez, se atrevió a reír, apenas un sonido suave, inseguro, que le encendió algo a Samuel en lo más profundo del pecho. Cuando se quedó dormida de nuevo, él permaneció despierto, sentado junto a su catre, con la mano entrelazada en la de ella. No podía prometerle el cielo, ni una vida sin peligros, pero en ese silencio infinito entre las estrellas, Samuel supo que protegerla sería su único propósito. Nadie volvería a meterla en una jaula. Jamás. El puesto comercial orbital era poco más que un anillo oxidado girando perezosamente alrededor de un planetoide sin nombre. Para la mayoría de los comerciantes, era una parada para reparar piezas, comprar suministros de dudosa procedencia o encontrar información que no se registraba en ninguna red oficial. Para Samuel, era la primera oportunidad de que Niara caminara libre, aunque solo fuera unos metros, sin jaulas, sin grilletes, sin ser mirada como un objeto a repartir. Apenas acoplaron la nave, Samuel la ayudó a elegir ropa sencilla, pantalones de tela rugosa, botas prestadas que le quedaban grandes, una blusa gris que dejaba ver la marca metálica que todavía llevaba alrededor del cuello. Había intentado quitársela con herramientas básicas, pero sin los códigos de liberación corría el riesgo de herirla. Cada vez que tocaba el anillo de metal, Niara temblaba, pero no decía nada. Caminaban por los pasillos del mercado principal como dos sombras mezcladas con mercenarios, chatarreros y mercaderes de todo tipo de especies. Niara se detenía a mirar frutas desconocidas, juguetes de madera pintada, mascotas encerradas en esferas de cristal. Samuel cargaba las bolsas de provisiones, y de vez en cuando, sentía la mano de ella rozarle la muñeca, apenas un roce tímido para asegurarse de que seguía ahí, de que no la había dejado atrás. Se detuvieron en un pequeño comedor improvisado.
Un viejo cocinero humano le sirvió guiso caliente y pan duro. Niara lo probó con cautela, como si esperara que el sabor escondiera veneno. Cuando su paladar aceptó la tibieza de la carne especiada, sus ojos se iluminaron y devoró cada bocado como si fuera la primera comida real en años. Samuel se apartó un poco, observándola masticar con la cabeza baja, protegiéndola de miradas ajenas con su propio cuerpo. No tardaron en aparecer las hienas. Un trío de matones de piel cuarteada y ojos rasgados se acercó, oliendo la debilidad ajena. El líder, un bruto con tatuajes tribales por toda la cara, se agachó junto a Niara, estudiándola como si evaluara un trozo de mercancía extraviada. «¿Qué tenemos aquí?», susurró, y su dedo sucio rozó la clavícula de Niara, justo donde asomaba el borde del collar de contención. Samuel lo vio en cámara lenta. Sintió como la sangre se le volvía fuego. Se levantó tan rápido que volcó la mesa de metal. El sonido atrajo las miradas de toda la cantina. «Aparta esa mano o te la corto», dijo, sin gritar, pero con una furia que heló la risa de los otros dos. El matón lo miró, luego volvió a mirar a Niara, relamiéndose los labios. «Eres un valiente, humano. Pero ella no te pertenece, pertenece a quien pueda pagarla mejor». No terminó la frase. Samuel avanzó un solo paso y su puño impactó la mandíbula del bastardo con tal fuerza que el crujido se escuchó por encima de la música enlatada del lugar. Los otros dos se lanzaron, pero Samuel esquivó el primero, sujetó el brazo del segundo y lo estampó contra la barra. Una botella se hizo trizas, alguien gritó. Niara se apartó, pegada a la pared, sin saber si debía correr o quedarse. El primer matón, sangrando por la boca, escupió un diente y se levantó a trompicones. Samuel lo recibió de frente, bloqueó un cuchillo improvisado y lo desarmó de un codazo. Los golpes retumbaban como truenos en la pequeña cantina. Algunos clientes se escabulleron, otros aplaudían en silencio. Cuando el último enemigo cayó, retorciéndose con un brazo fracturado, Samuel respiraba como una bestia. Niara lo miraba, temblorosa, con los ojos abiertos de par en par. Se acercó despacio, sin importarle la sangre en su puño. Extendió una mano hacia su rostro, como temiendo que él también la golpeara. Pero Samuel cerró los ojos cuando sintió su caricia tibia sobre la mejilla. «Perdóname», susurró él, todavía agitado. «No quería asustarte». Ella negó, tragando saliva. «No me asustas. Me salvaste. Siempre me salvas». El cocinero viejo, oculto tras su barra, les arrojó una bolsa con comida extra. «Váyanse antes de que vuelvan con más. Y cuídala, capitán. Esas cosas no se arreglan dos veces». Con un leve asentimiento, Samuel tomó a Niara de la mano. Ella apretó sus dedos, sin soltarlos en todo el camino de regreso a la nave. Su sombra caminaba junto a la de él, pero sus pasos ya no eran tan torpes. Ni sus ojos se veían vacíos. Cuando subieron la rampa de carga y la puerta se cerró tras ellos, Samuel se detuvo a mirarla. Niara, todavía respirando rápido, se alzó de puntas y posó su frente sobre su pecho. «Ya no quiero temer, Samuel. Enséñame a no temer». Él no encontró palabras. Solo rodeó su espalda con ambos brazos, sintiéndola latir contra su pecho. En ese abrazo, supo que el universo entero podía pudrirse afuera, pero mientras ella siguiera mirándolo así, él pelearía contra todo lo que viniera. El rugido de la compuerta al cerrarse detrás de ellos no logró silenciar la tormenta que crepitaba en la mente de Samuel. Niara caminaba a su lado, aún con la mano entrelazada a la suya, respirando entrecortado, con las mejillas encendidas y la cabeza gacha. Nadie dijo nada mientras atravesaban el angosto corredor de la nave. Solo se escuchaba el eco de sus pasos y, entre uno y otro, los latidos frenéticos que él sentía vibrar en la palma de su mano, nacidos del pulso de ella. En la sala de control, Samuel soltó un puñetazo seco contra el tablero. Un par de teclas saltaron, chirriando, y una luz de advertencia parpadeó, pero él ni lo notó. Niara se detuvo tras él, quieta, como un animal que no sabe si debe huir o consolar a la bestia herida frente a ella. Samuel respiró hondo. Sus hombros se estremecieron una sola vez. La furia se fue derritiendo entre las grietas de su pecho y, cuando volteó, Niara seguía ahí, sosteniendo su manta alrededor del cuello, con los ojos tan grandes y claros que parecían contenerlo todo, su miedo, su ternura, su necesidad de confiar. «Ven», dijo Samuel, con la voz rasposa. Ella dio 2 pasos. Solo 2. Y entonces él la abrazó, pegándola con fuerza a su pecho. Sintió su frente caliente hundirse en su clavícula y sus dedos hundirse en su espalda, buscando algo sólido a lo que aferrarse. «No quiero soltarte nunca», murmuró ella, casi sin sonido,
apenas rozando su cuello con su aliento tibio. No quiero volver a temblar sola. No vas a temblar sola. Nunca más. Sus palabras no eran promesas huecas. Cada sílaba se le tatuaba en la lengua como un voto sagrado. La soltó despacio, solo para mirar su cara. Su piel aún tenía moretones bajo la mandíbula, recuerdos recientes de manos ajenas. Samuel los rozó con la yema de los dedos, como si pudiera borrarlos con pura ternura. Mientras ella dormía, después de darle de comer y limpiar las heridas de su cuello, Samuel se sentó a su lado. Tenía un rifle sobre las piernas y los ojos fijos en la puerta de la cabina, como si esperara un asalto inmediato. Cada pequeño crujido del metal, cada silbido de las tuberías viejas lo mantenía alerta. No había forma de dormir. En su mente, la imagen de aquellos matones con sus manos sucias sobre Niara se repetía como un latigazo. Pero cuando el sueño lo vencía, despertaba sintiendo un peso leve en su brazo. Niara, aún medio dormida, buscaba su costado y colocaba la cabeza sobre su pecho. Una noche, entre balbuceos, dijo su nombre. Samuel. Por primera vez, como si ese sonido significara pertenecer a algo, o a alguien. La paz les duró poco. En la madrugada del cuarto día, los detectores saltaron de pronto, pintando pantallas rojas con códigos de aproximación no identificados. Samuel saltó de la silla, derribó el catre improvisado en su apuro. Niara despertó sobresaltada, respirando agitada al verlo armarse con el blaster y encender los escudos secundarios de la nave. ¿Qué pasa?, preguntó ella, abrazándose el cuello. Nos encontraron, contestó él, cortante, mientras revisaba munición y activaba sistemas de defensa que apenas funcionaban. Esos traficantes no pierden una inversión tan fácil. El golpe de la primera ráfaga de energía sacudió la nave como un puñetazo de gigante. Niara perdió el equilibrio y Samuel la sujetó por la cintura, pegándola a la consola mientras una alarma estridente llenaba la cabina de luz roja intermitente. Escúchame, dijo él, con el rostro a milímetros del suyo, respirando el mismo miedo y la misma furia. No importa lo que pase, no abres esta puerta. Si entran, te escondes en el ducto de mantenimiento y cierras detrás de ti. No, susurró Niara, negando con la cabeza, sus pupilas dilatadas por la adrenalina. No me dejes aquí. No otra vez detrás de una puerta. Samuel tragó saliva, apretando los dientes, sintiendo como su resolución temblaba cuando ella lo miraba así, reclamándole que no volviera a guardarla como cosa frágil. No tienes armas, protestó él, señalando el pequeño blaster que apenas sostenía con una mano trémula. Pero tengo manos, tengo rabia, y tengo esto, replicó Niara, colocando su palma abierta sobre el pecho de Samuel, justo sobre su corazón. El segundo impacto reventó un conducto de vapor, llenando la sala de control con un silbido abrasador. Un par de chispas saltaron sobre sus cabezas. Samuel miró a Niara y supo que no iba a encerrarla, que ella no lo permitiría. Entonces, sin pensarlo más, levantó su rifle, pulsó el desbloqueo de la escotilla lateral y murmuró sobre su oído, «Quédate detrás de mí. Y si disparo, disparas tú también». Niara asintió, con la boca apenas entreabierta, temblando de anticipación. La esclava rota ya no existía. Lo que ardía en sus ojos era una llama antigua, feroz, esperando su momento. La compuerta se abrió con un chillido mecánico. El primer intruso asomó la cabeza, una máscara de respiración pesada y un fusil automático que Samuel apartó de un culatazo. El disparo rebotó en el techo, chispeando fuego. Niara gritó, pero no de miedo, se lanzó detrás de Samuel, recogió el arma caída y la sostuvo como si la hubiera empuñado toda la vida. Samuel disparó a quemarropa, la nave se llenó del olor acre de plasma quemado y sudor. Entre cada ráfaga, Niara lo cubría, sus manos temblaban pero no soltaron el gatillón ni una sola vez. Por cada paso que retrocedían, un enemigo caía. Por cada susurro de miedo que se formaba en la garganta de ella, un rugido nuevo nacía en su pecho. Cuando la última sombra se desplomó frente a la bahía de carga, Samuel sintió su respiración entrecortada mezclarse con la de Niara. Ella dejó caer el blaster humeante, y antes de que él pudiera decir palabra, se lanzó a sus labios. Fue un beso roto y hambriento, un reclamo y una promesa fundidos en uno solo. Samuel sintió sus manos enredarse en su cabello, arañarle la nuca, recordándole que aún estaban vivos, que aún quedaban balas, que aún había mucho por perder y más aún por defender. Separaron sus frentes, jadeando en la penumbra de la nave devastada. Samuel sintió su pulso retumbar en la boca de su estómago. Niara sonrió, apenas, una mueca de guerra y amor entre dientes. Nadie volverá a encerrarme, Samuel. Ni viva, ni muerta. Y él,
con la garganta ardiente, supo que acababa de casarse con esa llama. Y que no habría prisión, ejército o galaxia entera capaz de quitársela. El silencio que quedó tras el combate era denso, casi pegajoso, como si la nave entera contuviera la respiración para no perturbarlos. Samuel sostenía a Niara contra la pared de metal chamuscado, con una mano firme en su cintura, asegurándose de que estaba entera, de que no sangraba en ningún sitio que sus ojos no pudieran ver. Ella respiraba rápido, las mejillas encendidas, con mechones sueltos pegados a la frente por el sudor. «No me sueltes», dijo ella, con la voz ronca de tanto gritar órdenes, disparar y maldecir en su idioma natal cada vez que uno de aquellos malnacidos se le acercaba. «Nunca», respondió Samuel, apenas separándose lo justo para mirarla de arriba abajo, inspeccionar cada centímetro de piel violeta iluminada por la luz intermitente de emergencia. Sus dedos la rozaron como si fueran antorchas recorriendo un templo sagrado. Niara deslizó sus manos por la camisa desgarrada de Samuel, palpando el músculo firme, la respiración feroz bajo sus costillas. Había pasado toda su vida siendo tocada por manos que dolían, que usaban. Ahora, cada roce de Samuel le enseñaba otra forma de ser acariciada, con respeto, con devoción, con hambre contenida. La nave, herida por dentro, chirriaba y arrojaba humo de cables quemados. Samuel ignoró cada chispa. Solo importaba a ella. Solo Niara, que se había convertido en fuego propio. «Quiero algo de ti», dijo Niara, bajando la voz hasta hacerla un hilo entre ambos labios. Samuel la escuchó, pero no la interrumpió. «Quiero ser tu esposa. No quiero ser tu posesión, ni tu carga. Quiero que cuando digas mi nombre, sea porque soy tu mujer y nadie puede separarnos». Samuel sintió un calor que le subió desde la garganta hasta la raíz del cráneo. La besó de golpe, con la furia contenida de todas las veces que la vio llorar en silencio y de todas las veces que juró protegerla incluso de sí misma. Entonces, sin apartarse de sus labios, la levantó con facilidad, la sostuvo entre sus brazos como un trofeo que nadie volvería a manchar. La llevó hasta la cabina de descanso, pisando charcos de aceite y esquivando placas de metal sueltas. Cada paso parecía marcar un territorio, un voto de sangre entre chispazos eléctricos. La depositó sobre la cama improvisada, sin soltarla del todo. Niara se aferró a su cuello, susurrando palabras en su lengua natal que Samuel no comprendía pero que sentía retumbarle en la médula. Palabras de deseo, de promesas, de pertenencia sin cadenas. Cuando sus cuerpos se buscaron, entre ropas rasgadas y jadeos que cubrían el eco de la nave, no hubo rastro de esclavitud ni sumisión. Solo dos seres que se reconocían iguales, que se reclamaban uno al otro, que aceptaban fundirse en cada respiración, en cada gemido ahogado. En un instante, Samuel se detuvo, mirándola a los ojos, con la voz quebrada por la urgencia. «¿Estás segura, Niara? Porque no habrá vuelta atrás». Ella rió, una risa nueva, que no le conocía, pura, salvaje, poderosa. Se arqueó hacia su boca, lo mordió suave en el labio inferior y dijo con la voz cargada de calor y certeza: «Entonces no quiero vuelta atrás. Hazme tuya, Samuel. Ahora, para siempre». La nave crujió bajo la presión de sus motores averiados mientras afuera, en la nada del espacio, sus enemigos reagrupaban fuerzas. Pero dentro de esas paredes de metal abollado, Samuel y Niara sellaron algo más fuerte que cualquier promesa de matrimonio. Se convirtieron en uno solo, sudor contra sudor, aliento contra aliento, reclamándose sin miedo, sin culpa, sin cadenas. Horas después, cuando los sistemas principales dejaron de chillar y solo quedaron los parpadeos débiles de la consola, Samuel despertó primero. Niara dormía pegada a su pecho, con una mano abierta sobre su corazón, como si lo sujetara para que no se escapara. La miró dormir, la besó en la frente con la delicadeza de un rezo. Sabía que la calma era solo un espejismo. Afuera aguardaban naves enemigas, rutas bloqueadas, rumores de venganza por el imperio de carne que acababan de incendiar. Pero en la penumbra de esa cama improvisada, Samuel ya no temía. Tenía a Niara. Tenía una razón por la que quemar todos los cielos si era necesario. Y tenía la certeza, grabada en cada centímetro de su piel, de que ella lucharía a su lado hasta el último aliento. El rugido de los motores principales retumbaba bajo sus pies como un corazón gigante y furioso. Samuel estaba de pie en la sala de control, con la mirada clavada en la vasta negrura que se extendía más allá del parabrisas blindado. A su lado, Niara ajustaba la correa de una armadura ligera que habían improvisado con piezas robadas a los piratas vencidos. Su piel, ahora limpia de moretones y marcas, brillaba bajo la luz tenue de emergencia. Cada cicatriz que conservaba era un recordatorio de lo que había sobrevivido, y de quién era ahora,
no una presa, no una esclava, sino la compañera de un hombre que quemaría la galaxia antes de verla caer de nuevo. Samuel giró la cabeza para mirarla, deteniéndose un segundo a contemplarla con un asombro casi reverente. Había una fiereza en ella que ningún collar había podido sofocar. Niara se ajustó un brazalete con una pequeña daga oculta y le dedicó una sonrisa ladeada, esa que empezaba a usar cada vez que sentía la adrenalina burbujando en la sangre. ¿Lista para nuestro baile?, dijo Samuel, cargando su rifle mientras una señal de alarma vibraba a su alrededor. Más que lista, contestó ella, colocándose junto a él, hombro con hombro. Y si muero, me llevo a 3 conmigo. No vas a morir, Niara. No mientras yo respire. Un pitido grave confirmó lo que ya sabían, las naves cazadoras estaban encima. En la pantalla se desplegaban puntos rojos multiplicándose como enjambres de insectos. Un convoy entero de traficantes, mercenarios y cazadores de recompensas unidos por un único interés: recuperar a la mujer que había sido su inversión, su objeto de lucro, su esclava invaluable. Pero ya no era de nadie. El primer impacto hizo temblar toda la estructura. Una explosión sacudió parte del ala izquierda, arrojando chispas por los conductos abiertos. Samuel gritó una orden por la radio interna mientras maniobraba la nave con una destreza que pocos humanos podían imitar. Niara, a su lado, mantenía los escudos laterales activados, reconfigurando frecuencias de energía con rapidez casi instintiva. Una segunda explosión abrió un agujero en la cubierta de carga. El rugido del vacío aspiró cajas y trozos de metal, y entre ellos, un intruso con armadura negra, enganchado a la escotilla con ganchos magnéticos, disparaba a ciegas hacia el pasillo. Samuel soltó los controles, giró sobre un pie y le vació medio cargador en el pecho. El cuerpo salió volando hacia el abismo. Respira, amor, dijo Samuel, acercándose a ella cuando otro impacto sacudió sus pies. Niara respiró con él. Vamos a sacarlos de nuestra cola. Durante casi una hora, la nave herida se zambulló entre asteroides, saltó con maniobras hiperlumínicas a intervalos locos y vomitó fuego de retorno cada vez que los enemigos cerraban formación. Samuel pilotaba como un demonio, rozando campos de escombros donde cualquier fallo habría significado morir aplastados. Niara recargaba munición, calculaba rutas, y en un momento desesperado, salió corriendo por la pasarela lateral para soldar un cable maestro que una explosión había reventado. Regresó con hollín en la cara, respirando a bocanadas, y se lanzó sobre Samuel justo cuando él cerraba una maniobra imposible entre 2 rocas gigantes. El choque de sus labios fue más brutal que cualquier explosión afuera. Se separaron solo cuando una serie de alarmas les recordó que la nave aún sangraba plasma por varias grietas. Samuel volvió a la consola y gritó a través del comunicador a la IA auxiliar: carga el salto final. Todo a máxima potencia. Niara, sentada a su lado, tomó su mano. La apretó tan fuerte que casi sintió cómo se unían sus huesos. Confío en ti, murmuró. Una luz azul envolvió la cabina cuando los motores hiperlumínicos alcanzaron la masa crítica. Detrás de ellos, la flotilla de naves enemigas se acercó demasiado, ansiosa por derribarlos antes de que se escaparan. Samuel soltó un rugido que pareció contagiarse a la nave entera. Ahora, gritó. El espacio se rasgó ante ellos. La gravedad se retorció, la nave entera crujió como un animal vivo cruzando un umbral imposible. Atrás quedaron los cazadores, tragados por un remolino de fragmentos rocosos y la onda expansiva del salto. Después vino la calma. Un silencio absoluto, roto solo por el murmullo de sistemas reparándose solos y el zumbido suave de la refrigeración estabilizando la presión interna. Samuel respiró. Miró su mano aún entrelazada con la de Niara. Ella lo observaba con los ojos vidriosos, agotada, despeinada, sudorosa, pero viva, soberana de su propio destino. Lo logramos, susurró ella, como si no pudiera creérselo del todo. Samuel sonrió, esa sonrisa que solo ella conocía. No solo eso. Lo quemamos todo. No queda nada que te reclame. Ni nadie que venga a buscarte. Niara soltó una risa ahogada, dejó caer su cabeza sobre su hombro, dejándose envolver por la mano grande que le acariciaba la nuca. Entonces bésame, esposo mío, dijo, con una ternura feroz. Y prométeme que mañana, cuando despierte, aún estaré aquí contigo. Samuel la besó, largo, profundo, mientras la nave flotaba rumbo a un rincón olvidado del universo. Cuando se separaron, la miró directo a esos ojos que un día lo hicieron vaciar todos sus créditos sin pensarlo. Mañana, y cada día después. Hasta que la galaxia deje de girar. Fuera de esa cabina,
Todo era oscuridad y estrellas distantes. Dentro, entre sus manos, Samuel sostenía su hogar, su batalla y su final feliz. Porque a veces, incluso en el borde de la muerte y la guerra, un hombre y una mujer pueden escribir un destino que nadie les arrebate jamás. Fin.